Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 13. Volvemos para seguir con el tema en el que estábamos en el episodio número 12, que habíamos hablado de tu incursión al mundo de la composición. Sí. Y el disco Betty Figueredo volumen 1, que está en todas las plataformas y que está siendo bastante escuchado. ¿Sí? Y queríamos justamente profundizar un poco en los temas y explicarle a la gente en qué consistía y por qué escribiste y qué fue lo que te motivó, así como hablamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Entonces, contarles un poco a la gente, ya habías hablado en el capítulo anterior de Pinasco y Coacue, Sí. y ya dejamos la letra de la música en justamente las redes sociales y en el canal de YouTube. También en la descripción queda la letra para quien quiera Exacto. saber y profundizar un poco. Cualquier pregunta siempre nos dejan ahí en los comentarios de las diferentes plataformas y vamos a estar contestándole. Exacto. Y con la letra en mano, entonces, o por lo menos al alcance, Sí. se puede escuchar la música Eso. y se puede vivir de otra manera esa composición. Totalmente. Bueno, entonces siempre vas a subir las letras de todos los temas Todos hablados, los temas van con la letra, entonces la gente también tiene acceso a eso. En realidad yo ya había subido eso a Lyrics, están las letras, pero igualmente es como profundizar un poco más, vamos a ir dejándole en los diferentes capítulos, entonces tienen el acceso a lo que vos contás y a la letra que va a quedar ahí, ¿verdad? Al alcance de la mano, exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar de Queridos compañeros. Queridos compañeros. Esa es una hermosa composición. Sí, es un vals y la compuse en ocasión de un reencuentro después de más de 40 años. Wow. Muchos años han pasado y tuvimos la suerte de reunirnos aproximadamente entre 100 compañeros. Yo recuerdo esa reunión. La promoción del 70, ¿verdad? Entonces, inclusive tenemos un grupo que se llama Chicos del 70. Y bueno, las distintas carreras, ¿no? Sí. Bachillerato, comercial y magisterio. Fue una reunión fantástica en Villarrica, en un conocido hotel de la ciudad. Y logramos también tener la presencia de algunos maestros que todavía estaban con nosotros. Y fue muy, muy emotivo, sobre todo, y es lo que justamente la letra relata, porque yo ya me imaginaba, ¿verdad?, de que ese reencuentro iba a ser las emociones sí. Y las anécdotas y los intercambios de cosas que hemos vivido. Y bueno, todo eso es lo que va relatando la canción. Y aparte de eso, naturalmente, la gratitud a nuestros queridos maestros y a nuestros padres, ¿verdad? Como dice la canción, somos el reflejo de los maestros y de los padres, de todo eso que nos han enseñado en todo ese tiempo, ¿verdad? El respeto a los maestros que había antes, ¿verdad? Sobre todo, y el valor que le dábamos, porque yo puedo decir que nuestra promoción, todos esos años hemos tenido, pero maestros maravillosos, maravillosas personas. Y hasta hoy día vos tenés contacto con tu maestra de primer grado, que se llama, vamos a mandarle un saludo. Beni Spesini, para ella un gran abrazo, mi cariño de siempre. Está tan señorita ella como siempre me reta porque yo le quiero decir señorita Beni, como le decía antes. Ella me dice, cállate, Nemita, y no me vuelvas a decir Nemita, y me dicen, cállate, Nemita, y no me digas más así. Bueno, y tengo que decirle Beni a pesar mío, ¿verdad? Sí, porque para es como mí que cuesta, ¿no? Es un sufrimiento tratarle de vos, o sea, tratarla así con hermosa, como siempre. Bueno, ella es maravillosa. Ella está más joven que yo. Sí. Los maestros siempre tienen esa cualidad de vos te encontrás con él. ¿Qué pasó conmigo? Tiene una vitalidad increíble. Yo la admiro y yo no puede ser, no puedo creer, pero es así. La adoro. Ella fue una de las personas, creo que fue la persona en realidad que te dio esa oportunidad de dar los primeros pasos. Qué gusto para mí que me estés haciendo acordar de eso, porque ella fue cuando fue mi maestra, lógicamente en el primer grado. Sí. Ella, no sé, tal vez vio en mí algo, ¿no? Sí. Entonces ella me daba siempre algún papel importante en las veladitas, ¿verdad? Siempre me daba alguna canción. Veladas. Sí, las veladas. Siempre en el Día del Maestro, en esas fiestas del calendario escolar, ¿verdad? Que siempre había un acto cultural. Entonces ella siempre me preparaba con alguna canción. Y bueno, yo en gran medida
estimo que fue eso mismo lo que me impulsó también y tal vez hizo que yo me diera cuenta, ¿verdad? Que la música era lo mío. Claro. Entonces yo siempre la recuerdo mucho en ese sentido y la agradezco tanto, ¿verdad? Así es. Y bueno, siguiendo y volviendo a nuestro tema, Aramí, Sí. entonces fue una fiesta preciosa en la que hemos brindado y como dice la canción, brindemos, gocemos, disfrutemos de este maravilloso momento que tenemos. Y la nota triste justamente fue y que yo también al escribir me di cuenta de que muchos compañeros ya no estaban. Ya habían fallecido. En aquel entonces creo que eran 5 o 6 compañeros que faltaban. Hoy ya son más. Pero esa fue la nota triste, ¿verdad? De la canción, ¿verdad? Recordarlos a los que ya no estaban con nosotros. Pero fue una manera también de que ellos estén. Sí, digamos. desde luego. Ellos estuvieron presentes de todas maneras desde donde estaban. Absolutamente se los recordó. Y bueno, fue una fiesta de muchas emociones, mucha felicidad, en fin, fue una locura, realmente muy hermosa esa fiesta. Un homenaje a esa etapa tan importante de la vida, sí, que es el colegio y los compañeros. Así mismo. Y ojalá que se vuelva un himno porque es una canción preciosa, es un tema hermoso y muy tocante sobre todo, ¿verdad? Sí, ojalá que la gente... Y sobre todo no hace referencia a una institución en particular ni da nombres tampoco de maestros, ¿verdad? Es bastante universal en ese sentido, ¿no? Sí. Es el hecho de reencontrarse con ex compañeros, recordar a los amados y queridos maestros, Sí. recordar anécdotas, momentos felices, momentos tristes, en fin, yo creo que sí, a la gente le va a gustar y que realmente siempre tengan como un himno en esos momentos de reencuentro. Así mismo. Sería fantástico. ¿Verdad? Sí, señora. Bueno, es un tema precioso. Bueno, con esto concluimos este podcast. Queríamos dejarle esta canción. Como les dijimos, vamos a dejar la letra de la canción en la descripción de las redes sociales y de YouTube. Y bueno, y les va a tocar buscar la música para que puedan escuchar. Invitarles a que escuchen, sí, invitarles a que escuchen y en que todas adopten. las plataformas y que adopten. Bajen, escuchen y apréndanse. Y a ver si de repente pueden usar para algún encuentro, cosa por el estilo, sería muy lindo. Bueno, les contamos que estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, vos estás en Facebook como @BettyFigueredo, en Instagram estás como @BettyFioficial, en TikTok estás como Betty Figueredo 01 y en YouTube estás como @Betty Figueredo. Yo estoy en Facebook, Instagram y TikTok como @AramiAlfic. También está en tu página web www.bettyfigueredo.com, queda aquí arriba para los que están viendo el podcast, y también van a ir encontrando cositas ahí que vamos subiendo de a poco. Así que bueno, toda la info, todo lo que necesiten, no duden en contactar con nosotros, déjennos sus mensajes en las diferentes redes sociales o si quieren escribir un mensaje de WhatsApp. Sí. Entonces voy a dejar acá arriba también el número y queda registrado para la gente que está escuchando desde el mundo o desde Paraguay. Es el +595 0984 718 889. Entonces ahí queda habilitado para poder cualquier consulta sobre los temas, sobre dónde comprarlos, que bueno, en todas las plataformas están tanto para escuchar como para comprar. Entonces, bueno, pueden comprar disco completo o por canción. Así mismo. Así Toda esa facilidad existe hoy día. Eso. Entonces, bueno, nos despedimos con eso. Este fue su podcast Vivencias. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Nos vemos a la próxima. Si Dios quiere.